Doctor, buenas noches. ¿Se puede ver, por favor, lo compartido? Sí, doctor, quiero visualizar. Muy bien, doctores, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar de la emergencia hipertensiva como prácticas de farmacología, chicos, aplicado, ¿ya? Les comento que Doctor, estamos pues está viendo el Código Procesal Penal. ¿Eso es lo que está compartiendo? el Código Procesal Penal. No. ¿Qué pasó? Ya, acá que dice dejar de compartir. Acá compartí. Ahora, chicos, Ahora sí, doctor. ya, muchas gracias. Entonces, chicos, les comento que tanto el doctor Rolando y yo estamos en una capacitación de las PEFAN de, de evaluaciones, ¿no? Entonces, les toca también a ustedes, al terminar la parte de ciencias básicas, dar un examen del IPSAP, se llama. Es un examen intermedio en el pregrado que va a contar como puntaje tanto para el internado como para el residentado, ¿no? Y es exclusivamente de ciencias básicas. Ya, eso es lo nuevo. También tienen que entender que el ENAM va a volver y va a ser un requisito indispensable tanto para el SERUM y también para el internado, ¿no? Entonces, el ENAM va a ser exclusivamente de la parte clínica, quirúrgica, ginecológica y pediátrica. Y el IPSAP va a ser un examen de ciencias básicas, ¿no? Que incluye también en farmacología, ¿no? Entonces, bueno, allí estamos preparando las preguntas, va a haber un banco general de todas las universidades asociadas a las PEFAM, ¿no? Como un banco. Están enseñándonos, ¿no? A, a realizar preguntas, ¿no? De ciencias básicas, cómo debe hacerse adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces van a tener, la novedad es que van a tener un examen de ciencias básicas. Y miren, dentro de las recomendaciones es, para este examen es casos clínicos, ¿no? Casos clínicos, o sea, eh, temas de ciencias básicas siempre asociado a un caso clínico, obviamente de acuerdo al aprendizaje del estudiante. En este caso, ustedes están en ciencias básicas, o sea, no se les puede poner pues casos clínicos de medicina interna ni nada por el estilo, ¿no? Tiene que ser un caso clínico dirigido, más o menos como lo que estamos haciendo, ¿ya? O sea, ponerles el diagnóstico, no, ustedes no van a diagnosticar, pero tienen que saber que para tal diagnóstico preciso hay un tratamiento, ¿no? Eso sí es parte de su formación, ¿ya? Entonces, la idea es desde ya, desde ciencias básicas, conectarlos al entorno clínico, ¿no? Tanto al diagnóstico y especialmente al tratamiento, ¿no? Y ahí es donde farmacología coge un rol muy importante, ¿no? Porque es la base de la terapéutica de toda la medicina y de todo el aprendizaje que van a tener en toda la carrera profesional,
¿Ya? Bueno, y de acuerdo a eso, bueno, nuestros exámenes, especialmente en Pharma 1, siempre ha ido de la mano del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Yo nunca he pedido, en Pharma 1 al menos, los que han sido mis alumnos, nunca he pedido cosas sacadas de contexto, cosas minuciosas, ¿no? Lo que necesito que sepan es lo esencial y eso es lo que se pide. O sea, dentro de los requisitos para elaborar exámenes de este tipo en el IPSAP es cosas elementales, básicas, lo que el estudiante debe saber, conocer y aplicar, ¿ya? Entonces, chicos, en ese contexto tienen que formarse como tal. Sepan que va a haber un examen del IPSA, ¿no? Que ustedes van a ser partícipes, ¿no? Este año, entonces, y nosotros también vamos a mandar nuestro balotario. Lamentablemente, he visto que de los médicos que estamos llevando este curso somos solo farmacología, porque la parte de no he visto o me estaré equivocando, ¿no? Si me estoy equivocando, corrígenme, pero no he visto a los de fisiología, microbiología, no he visto a los de anatomía, no he visto a ningún colega de la andina, además de nosotros. Quizás me estoy equivocando, quizás sean otros los colegas o han cambiado, pero solo Farma está presente, ¿no? En este curso. Bueno, continuamos con lo nuestro, chicos. Entonces, ante ello, con mayor razón, los casos clínicos es importante, porque de ahora en adelante todo examen que venga de las PFAM, como el ENAM y el IPSAP, van a ser exclusivamente casos clínicos dirigidos a las ciencias básicas. Muy bien, vamos entonces, chicos. Entonces, la emergencia hipertensiva es un tema obviamente de emergencia, medicina interna, medicina intensiva, practicante general, ¿no? Todos deben saber manejar una emergencia hipertensiva y mucho más con ese cúmulo, con ese acervo de conocimientos que han adquirido ahora en Pharma 2, ¿no? Ustedes en Pharma 2 han visto la parte de antihipertensivos, seguro han estudiado los IECAS, los ARAS, han visto los beta bloqueadores, ¿no? Que ya en Pharma 1 lo habíamos visto en alguna parte, ¿no? Están hablando de los diuréticos, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicarlo, chicos, en un tema importante, la emergencia hipertensiva. Si bien es cierto, la emergencia hipertensiva se trata con un sinfín de fármacos que quizás en algunos casos no lo han hablado, ahora lo vamos a evidenciar. Entonces, vamos con el caso clínico, chicos, ¿ya? Miren, es un paciente varón joven, ¿ya? Ahora, para mí todos los de 40 son jóvenes, así que 43 años, ¿ya? Cuadro súbito de afasia, disartria, parálisis facial derecha. Hasta ahí, chicos. ¿Dónde estaría la lesión? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, muy bien. Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Confusión y cifras de presión arterial de 190 sobre 120, ¿no? Sistólica de 190 y diastólica de 120. ¿Ya? Es un paciente joven, ¿no? Aparentemente hipertenso. Tienen que ustedes conocer y saber que la causa más importante de infartos cerebrales en pacientes jóvenes es presión arterial, ¿no? Entonces hay que tratarlo. Si no se trata, pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el probable diagnóstico del paciente, chicos? ¿Qué opinan? ACV hemorrágico. Muy bien, puede ser, es un ACV, ¿no? Anteriormente se le decía ACV, ahora se le dice DCV, ¿no? Antes era accidente cerebrovascular, ahora es un desorden cerebrovascular, pero podemos englobarlo de un término yankee que se llama stroke, ¿no? El stroke puede ser isquémico o puede ser hemorrágico, ¿no? Entonces, si estamos dentro del tiempo, si es hiperagudo, se le dice déficit focal agudo. Ese es el diagnóstico, chicos, sindrómico siempre, ¿ya? Ahora habrán exámenes auxiliares que dice ahí, ¿qué exámenes auxiliares solicitaría para definir el diagnóstico? Una tomo. Una tomografía. Una tomografía simple, chicos. Una tomografía les va a ayudar a discriminar si este es isquémico o es hemorrágico. Simple. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál sería el tratamiento y objetivo de las cifras de presión arterial en este paciente? ¿Qué opinan, chicos?
Creo que las cifras es menos, tiene que ser menos de 180 sobre 110. ¿O no? Muy bien. Eso va a depender, ¿no? Entonces va a depender mucho del diagnóstico. Si es un DCB hemorrágico, el manejo y el objetivo o el target que le decimos nosotros es distinto. ¿Ya? Ahora, si es isquémico, es de acuerdo a lo que usted acaba de hablar, doctorita, ¿no? Menos de 180 sobre 110. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, vamos, chicos, ¿no? Entonces, ese es un caso. Y el otro es el siguiente, chicos. También es un joven nomás, 45 años, pero es obeso, este es diabético, indica que desde hace 2 horas tiene dolor intenso precordial, ¿ya? Dolor intenso precordial y hace 1 hora dificultad respiratoria con tos más expectoración asalmonada, ¿ya? Esa expectoración asalmonada es una expectoración hemática con pintas de sangre medio rosada, eso es expectoración asalmonada, chicos. Y también su presión arterial es de 200 sobre 120, ¿no? Y está desaturando ya 85%. Todos estos casos, chicos, son propios, ¿ya? Son míos. Son todos los pacientes que yo he recibido en algún servicio de emergencia, en este caso seguro, o en alguna de las clínicas, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es el diagnóstico probable, chicos? Hola, no se escucha. Hola, ya, ya, chicos. Bueno, el diagnóstico probable es un síndrome doloroso torácico, ¿no es cierto? Un dolor precordial. Puede ser un infarto, puede ser un TEF, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio solicitaría? ¿No? Un electrocardiograma, pues chicos, un electrocardiograma. Y también ahora vamos a manejar esas cifras de presión arterial, ¿ya? Muy bien. Chicos, entonces las nuevas definiciones de crisis hipertensivas han cambiado, ¿no? Han cambiado, es el otro año es que cambió, ¿no? Y es pues la mejor definición que han podido encontrar, ¿ya? Entonces, crisis hipertensiva o hipertensión aguda severa es el diagnóstico general, ¿ya? O sea, vamos a ver acá. Pantalla. No sé dónde está. Apuntero. Pluma. Entonces, chicos, cualquier paciente. No, esto no se va a poder. Denme un segundito.
Muy bien, doctores, ¿se me escucha? Buenas. Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Muy bien, entonces, volvamos, chicos. Entonces, el diagnóstico sindrómico es crisis hipertensiva. Está bien, así se llama, ¿ya? O pueden decirle también hipertensión, eh, hipertensión aguda, grave o severa, ¿no? Entonces, según los británicos, es cuando tienes una presión arterial diastólica más de 120 y una presión arterial sistólica mayor a 180, ¿ya? Estoy de acuerdo, chicos, ¿no? En algunas literaturas van a ver que a la diastólica algunos le ponen más de 110. Igual, igual es una crisis hipertensiva, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una presión de 160 sobre 90, ¿será una crisis hipertensiva, sí o no? No, No. Entonces, no se asusten, ¿ya? No se asusten, es una hipertensión arterial, pero no entra dentro del diagnóstico clínico de crisis hipertensiva. Ahora, esa crisis hipertensiva, chicos, puede ser una emergencia hipertensiva con estas cifras tensionales más un daño de órgano blanco que vamos a verlo ahora. O puede ser una hipertensión no controlada asintomática, así se llama ahora, ¿no? A lo que antes le conocíamos como urgencia hipertensiva, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablábamos de urgencia hipertensiva, también, de todas maneras, se asociaba con peligro, ¿ya? No estoy diciendo que no sea peligroso, pero se le da un escalón menor en cuanto a una crisis, ¿ya? Entonces, también tiene las mismas cifras, chicos, de valores. Puede ser una diastólica más de 120 o sistólica más de 180, pero en este caso no hay daño de órgano blanco, ¿ya? No hay daño de órgano blanco. Un término ampliamente usado que se usa todavía y está dentro de el síndrome de crisis hipertensiva es la hipertensión arterial maligna, ¿ya? Hipertensión maligna o hipertensión acelerada, que básicamente es una hipertensión severa con estas cifras, pero hay hemorragia retinal bilateral, ¿no? O puede haber exudados o papiledema, también bilateral, ¿no? Entonces, esa es una hipertensión maligna, ¿no? Que generalmente se acompaña de una encefalopatía hipertensiva. Chicos, esas son las definiciones que hasta el día de hoy tenemos que manejar, ¿no? Ya no se maneja urgencia hipertensiva, ya no les van a preguntar. Dentro de los criterios para elaborar las preguntas para el ASPEFAN, nos piden que la literatura sea actualizada. Estoy de acuerdo, porque antes se banqueaba demasiado, bancos de 10 a 20 años atrás, ¿no? Entonces, eso se va a evitar de ahora en adelante, chicos, ¿ya? Muy bien, ahí tienen las definiciones y vamos con lo nuevo. Chicos, también tienen que ver bien, ¿no? Y en esto somos unos expertos, la fisiopatología, ¿no es cierto? La fisiopatología de una enfermedad es básica. Si la conoces, la vas a manejar, ¿no? Entonces, al igual que la hipertensión arterial primaria, chicos, ¿no? La que no presenta crisis, solo elevación de las cifras tensionales de la presión arterial, la fisiopatología de la hipertensión o de la emergencia hipertensiva es la misma, obviamente, que es exacerbada, ¿ya? Es exacerbada, por eso llega a esas cifras tensionales, ¿no? Y todo comienza pues en nuestro riñón, chicos, en nuestro riñón, ¿ya? En nuestro riñoncito, ustedes saben que ante un estímulo simpático, ¿se acuerdan de los beta 1, ¿no? Simpáticos, o aumento del volumen, disminución de sodio, lo que va a pasar es que se va a liberar renina, ¿ya? Esta renina va a hacer, chicos, que se libere el famoso angiotensinógeno del hígado, ¿no es cierto? Este angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 y a través de la
enzima convertidora de angiotensina se va a convertir en angiotensina 2. Dicho sea de paso, esta AC va a ser liberada por los pulmones, ¿no? Y la angiotensina 2 sabemos que es un potente, chicos, es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Es un potente vasoconstrictor. Muy bien. Entonces, esta vasoconstricción, chicos, va a provocar obviamente reactividad vascular y va a elevar las cifras de tensión arterial por aumento ¿en qué, chicos? En la poscarga. Eso ya lo hemos visto y lo van a ver también en fisiopatología, ¿ya? Es uno de los brazos por lo cual se eleva la presión arterial a cifras elevadas. Pero a su vez, chicos, hay estímulos que hacen que se disminuya el sodio en el riñoncito, o sea, se hace también que se libere, que no se excrete menos riñón. ¿Y esto qué va a activar, chicos? Va a activar que las glándulas suprarrenales liberen la aldosterona, ¿no? Y esta aldosterona hace que se retenga sodio, chicos, se retenga sodio por los riñones y también disminuya su excreción. Entonces, reteniendo sodio y disminuyendo la excreción, lo que va a pasar es que va a aumentar, chicos, va a aumentar el volumen plasmático. Entonces, si acá aumenta la poscarga, acá va a aumentar la precarga, ¿ya? La precarga. Dicho sea de paso, recuerden que la angiotensina 2 también hace que se libere aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, acá aumentó la poscarga y ahora aumenta la precarga. Y cuando aumenta la precarga va a aumentar el gasto cardíaco a expensas del volumen sistólico, ¿no es cierto? Y cuando aumenta el volumen sistólico, obviamente también va a aumentar la hipertensión, ¿no? Esta es la fisiopatología de las crisis hipertensivas que la comparte con la hipertensión esencial. No hay cambios, pero básicamente es un estímulo simpático, ¿no? Simpático. Por eso es que cuando un paciente viene a la emergencia con cifras de presión arterial, a una emergencia hipertensiva o a una hipertensión agudamente elevada, que era la urgencia hipertensiva, generalmente indica que ha peleado con su pareja, ha peleado con los hijos, ha pasado un mal rato y ha elevado las cifras de presión arterial, ¿no? Ese es un estímulo simpático que hace que se libere, ¿no? Que se libere noradrenalina en los receptores beta 1 del riñoncito, ¿no? Esta es la fisiopatología que ya todos lo conocemos, chicos. Muy bien. Entonces, conocido esto, vamos. Hay algo importante que tienen que recordar, chicos, a nivel de la barrera hematoencefálica, ¿ya? La barrera hematoencefálica, ustedes han visto que está formado por los podocitos, ¿ya? Los podocitos, un endotelio normal, entonces le da una adecuada permeabilidad a ciertos agentes, iones, electrolitos, glucosa, oxígeno al cerebrito. Pero un- una barrera hematoencefálica en un paciente hipertenso, chicos, es disfuncional. ¿Por qué? Porque hay hipertrofia del tejido muscular, se engruesa, hay ateroesclerosis, ¿no? Y todo esto hace que se incremente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y también haya reactividad a algunas especies, como al, al peróxido y al superóxido de oxígeno, que son radicales libres. Entonces, chicos, esto altera un término que vamos a conocer hoy, que se llama autorregulación cerebral, ¿ya? Chicos, vamos a ir despacio, pero la autorregulación cerebral es un mecanismo de homeostasis cerebral ante cambios en el flujo sanguíneo cerebral. ¿A qué me refiero? Chicos, el cerebrito, para que funcione al 100% como nosotros lo tenemos, tiene que tener un flujo sanguíneo cerebral que es de 50. En realidad va de 50, más o menos por acá, ¿no? De 50
¿Para qué? Para que las funciones cerebrales se mantengan, ¿ok? Entonces, cuando cae el flujo sanguíneo cerebral, chicos, lo que va a pasar es infarto, ¿no? Y cuando aumenta demasiado el flujo sanguíneo cerebral, lo que va a pasar es edema cerebral, ¿no? Entonces, para mantener este flujo sanguíneo, chicos, en 50, los capilares cerebrales van a dilatarse, ¿ya? Y también van a constreñirse, o sea, va a haber vasodilatación cuando hay menor flujo y vasoconstricción cuando hay alto flujo, ¿ya? Entonces, chicos, el flujo sanguíneo cerebral depende mucho de esto, de la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral depende mucho de la presión arterial media, ¿ya? Entonces, vamos a hablar así. Si la presión de perfusión cerebral está entre 60 y 150, otros dicen entre 50 y 150, el flujo sanguíneo cerebral siempre se va a mantener constante, chicos, en 50 y no va a haber problemas. Pero cuando la presión arterial supera o la presión de perfusión cerebral supera los 150, ahí se va a producir edema cerebral. Se rompe esta autorregulación, al igual que cuando baja la presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, esta autorregulación cerebral, esta homeostasis fisiológica en los cambios de presión para mantener un flujo sanguíneo cerebral, solo lo tiene el cerebrito, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas rompen la autorregulación cerebral? Uno, la presión arterial elevada, ¿no? Dos, hematomas, ¿no? Traumatismos encefalocraneanos, tumores, infartos, todo eso hace que la autorregulación cerebral se quiebre. A pesar de eso, en las primeras etapas de un infarto, de un sangrado, el cerebrito trata de mantener esta autorregulación para mantener un flujo cerebral de 50, chicos, ¿no? Es muy bonito esta parte, ¿no? Lo van a estudiar seguro que en fisiología. Entonces, conociendo esto también, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, miren, en azulito es la relación de la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Miren, en 50, en los hombres sanos, en la autorregulación normal, mira, la presión se mantiene entre 50 y 150, no hay problema. Se rompe cuando es mayor a 150 la presión de perfusión cerebral y también se rompe cuando es menor de 50, ¿ya? Pero en el paciente crónicamente hipertenso, chicos, esto cambia. Miren, la presión de perfusión cerebral ya no es 50, ¿no? Es ya en 60 y puede ir un poquito más allá hasta 160, 180. ¿Ya? Pero cuando hay isquemia cerebral, ya se rompió, chicos. Ya se rompió el flujo sanguíneo cerebral, ya no se mantiene constante, ¿no? Muy bien. Bueno, otra imagen, esto es del New England también, donde nos habla de que el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral se va a mantener constante cuando la presión, en este caso habla de la presión arterial media, no de la presión de perfusión cerebral, esté entre 50 y 150, mire, ¿ya? Pero eso cambia en el hipertenso crónico que es más o menos de 60 a 170, ¿no es cierto? Porque ya pues, por lo mismo de esta imagen, ¿no? Que les mostré, de esta imagen, ¿no? Por estos cambios en el endotelio y en la barrera hematoencefálica, ¿no? Que han sido alterados. Muy bien, conocido esto. Chicos, cuando hay una presión arterial media menor de 50, lo que va a pasar es, acá dice bien claro, ¿no? Isquemia cerebral, ¿no? Entonces, si no le das una presión por encima de 50, chicos, en el cerebrito se va a infartar. Y cuando
el cerebrito tiene una presión arterial por encima de 150, lo que va a pasar es edema cerebral, hemorragia retinal, injuria difusa del endotelio vascular, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante mantener algunas cifras de presión arterial en objetivos claros, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, un paciente que viene con cifras de presión arterial elevadas, ya van a tener mucha clínica dependiendo del órgano blanco que esté afectado, ¿no es cierto? Entonces, pero en frecuencia los síntomas cuando hay un paciente con emergencia hipertensiva exclusivamente van a ser los siguientes. Dificultad respiratoria es el más importante, casi 30%. Dolor de pecho, ¿ya? Cefalea 23%, alteración del estado mental 20% y un déficit focal 11%. Muy bien. Entonces, pero cuando ya hay una emergencia hipertensiva focalizada, chicos, miren, el diagnóstico más importante es edema agudo de pulmón y falla cardíaca, 32%. Infarto cerebral, 29%. Síndromes coronarios agudos, o sea, IMAS, 18%. Estrógeno hemorrágico, 11%, ¿no? Disección de aorta, chicos, 2%, otros dicen 1%, pero miren, es una emergencia hipertensiva, ¿ya? Y una encefalopatía hipertensiva, 2%, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente con dificultad respiratoria y cifras de presión arterial altas, muy probablemente ese paciente esté cursando con un edema agudo de pulmón o una falla cardíaca aguda, ¿no? Entonces hay que tratarlos como tal, chicos, como tal, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente con cifras de presión arterial elevadas, sistólica mayor de 180 y diastólica mayor de 120, así lo vamos a tomar, es una crisis hipertensiva, pero si hay daño de órgano blanco en el cerebro, es una emergencia hipertensiva porque puede ser un stroke isquémico, stroke hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que básicamente es edema cerebral, ¿no? Por hipertensión. Pero también el corazoncito puede estar dañado, ¿no? Cifras de presión arterial elevadas puede hablar de infarto de miocardio, falla cardíaca congestiva aguda, disección de aorta y esta falla cardíaca aguda siempre va de la mano de edema pulmonar, ¿ya? También puede haber falla renal aguda en el riñoncito, un poco raro, pero puede haber, ¿no? Y no nos olvidemos de una disección de aorta, que es una emergencia hipertensiva también. Muy bien. Chicos, si hay un paciente con esas cifras de presión elevada, ¿ya? Básico, chicos, nosotros en oftalmo vamos a aprender a ver un fondo de ojo, ¿ya? ¿Se acuerdan de Pharma 1? Le vamos a poner tropicamida, dilatamos el ojito y vamos a ver este fondo de ojo con un oftalmoscopio, chicos, ¿no? Y vamos a ver esto, estos exudados en la retina, ¿no? Una hiperemia vascular. Esto es una hemorragia retinal, ¿no? Que vendría a ser una hipertensión maligna a eso, ¿ya? Entonces, cuando les hablen de hipertensión maligna, básicamente son cifras de presión elevada en un paciente con hemorragia retinal, exudados retinales, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Lo podemos hacer el diagnóstico nosotros como practicantes generales? Sí, sí, ¿ya? Pero si es un paciente que viene focalizando, chicos, si es un paciente que viene focalizando, viene con, por favor, pueden apagar su micro. Ya. Entonces, si el paciente viene focalizando, ¿no? Muy probablemente puede ser un estrógeno hemorrágico, chicos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una hemorragia en hemisferio derecho, lo mismo hemisferio derecho, pero con invasión intraventricular,
¿no? Esto es a nivel de los ganglios basales, ¿no? Este es en el putamen, este es en el tálamo. Este es subcortical con invasión ventricular a nivel del cuarto ventrículo, ¿no? Este es a nivel del lóbulo temporal y este es en base de cráneo, ¿no? Base de cráneo básicamente el cerebro con invasión del cuarto ventrículo, ¿no? Este es un stroke hemorrágico hipertensivo, ¿ya? Chicos, también podemos ver edema cerebral, ¿no? Básicamente en un paciente hipertenso, para ver el edema cerebral, lo mejor es la resonancia magnética, ¿no? Muy bien. Ahora, si no tenemos, si no tenemos, chicos, tomografía o resonancia a la mano, perdón, y tenemos un ecógrafo, fácilmente podemos medir la vaina de la retina, ¿no? Si esta vaina de la retina es más de 5.3, podemos asumir que hay una hipertensión endocraneana, ¿no? Y con mayor razón hay que mandarlo, referirlo si estamos en un lugar donde no, de menor complejidad, ¿no? Chicos, bueno, yo sé que en radiología lo han hecho, ¿ya? Pero no está de más recordar, esta es una tomografía axial con contraste, chicos, con contraste de tórax, ¿ya? Y vemos esta famosa imagen, nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden, porque es un diagnóstico que si no lo piensas, no lo diagnosticas. Es una disección de aorta. Si ustedes ven a la aorta como una pelotita de tenis, es una disección de aorta, ¿no? Y lo vemos también acá, ¿no? La disección de la íntima, ¿no? Que parece otro vaso. Es un diagnóstico diferencial de TEP, de infarto agudo de miocardio, chicos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, en cuanto al tratamiento, que es nuestro objetivo, la hipertensión arterial, ¿no? En sí, la emergencia hipertensiva debe tratarse. Hay unas con reducción lenta, leve, reducción moderada y las que hay que reducirlas rápidamente. Chicos, en los que tienen que mejorar o bajar las cifras de presión arterial rápidamente es solamente en la disección de aorta, ¿ya? En los demás, especialmente en el cerebro, es una reducción moderada, ¿ya? Es una reducción moderada. Por ejemplo, para el stroke isquémico, nosotros, chicos, nosotros debemos disminuir la presión arterial sistólica alrededor de 220. Y esto dentro de las 24 a 48 horas, ¿no? No es rápido. Bueno, después vamos a reducir a menos de 185 aquel infarto cerebral en el que vamos a trombolizarlo, ¿ya? Ahora, ¿en qué pacientes debemos disminuir menos de 180 la diastólica, la sistólica? En la encefalopatía hipertensiva, ¿no? O sea, en el edema cerebral hipertensivo, ¿ya? Y menos de 140 ¿en quién? En el estrógeno hemorrágico, ¿ya? No es bajarlo rápido. La disección de aorta, sí, la sistólica tiene que ser menos de 120. Es más, algunos dicen menos de 110. Y la frecuencia cardíaca menor de 60. Eso nunca olvidarse. Y en los que no hay necesidad de disminuir, chicos, las cifras de presión arterial rápidamente es en el infarto agudo de miocardio o en el edema pulmonar o en la falla cardíaca. En estos pacientes vamos a disminuirlo progresivamente, ¿ya? Progresivamente a menos de 140/80 dentro de las 24 horas, ¿no? O sea, es lento la disminución. Entonces, acuérdense, vasos sanguíneos, o sea, la aorta es rápido, rápido y bajarlo pronto. Moderado es el cerebro. Miren, ahí ven todo el cerebrito. Cerebro, 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 cerebro. Ahí tiene la cifra. Pero el corazoncito es lento, pausado, no hay que apurarse, porque para mejorarlo o tratarlo tenemos un tiempo prudente. Muy bien. Entonces, chicos,
Acá vemos, hay una mnemotecnia, la evidencia del BARC, para ver el órgano diana o el órgano dañado, ¿no es cierto? El órgano blanco dañado. En el cerebrito, las lesiones que pueden haber en una emergencia hipertensiva es un stroke. Un stroke puede ser un stroke isquémico hemorrágico y una encefalopatía hipertensiva, ¿no es cierto? En las arterias, no se olviden, la disección de aorta, ¿ya? Y el síndrome de HELP, ¿no? Que es una preeclampsia severa, ¿no? Hipertensión en una paciente gestante. La retina es importante, chicos, ¿no? La retina es importante, la hipertensión arterial maligna en la retinopatía, con hemorragia retinal. En el riñoncito también puede provocar falla renal aguda, o el famoso TPP, ¿no? La trombocitopenia microangiopática, ¿no es cierto? Y en el corazón, falla cardíaca aguda, edema agudo de pulmón e infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Y hay que saber manejarlo. Y las guías nos dicen cómo, ¿ya? Y esta es la forma, ¿no? Entonces voy a mostrarles una serie de recomendaciones de algunas guías de manejo británicas, americanas. Ya, miren chicos, entonces vamos a enumerar cada uno de ellos. Les pido total atención porque esto es lo que va a entrar en su examen. Muy bien, entonces vamos con el cerebrito, que dice hipertensión maligna, o sea, la retinopatía, ¿no? La hemorragia retinal, exudados retinales, ¿no? O en la trombocitopenia trombótica, ¿no? Y la falla renal aguda. Tenemos como target disminuir la presión arterial media en un 20 a un 25%, ¿ya? Y para esto, chicos, ¿qué medicamentos nos recomiendan usar? La betalol y nicardipino. La betalol que hemos estudiado en Fármaco 1 es un beta bloqueador que tiene también su propiedad de ser un alfa bloqueante. Y el nicardipino, ahora lo han estudiado en Fármaco 2, es un calcio antagonista, ¿no es cierto? Y como alternativas, el uropidil, ¿se acuerdan? Y el nitroprusiato. El uropidil es un alfa 1 bloqueante, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado en Fármaco 1, ¿ya? Muy bien. Para la encefalopatía hipertensiva, miren, es lo mismo. Inmediatamente hay que disminuir la presión arterial media en un 20 o un 25%. Es rápido. También con la betalol y nicardipino. ¿Ya? No voy a hablar de las alternativas, chicos. No vamos a hablar de las alternativas. No nos corresponde. Ahora, esto es importante. Cuando tenemos un infarto cerebral, ¿ya? Necesitamos que, y que, chicos, un infarto cerebral cuyas cifras de presión arterial sistólica estén sobre 220 o la presión arterial diastólica esté sobre 120, en una hora debemos bajar la presión arterial media en un 15%. ¿Con qué medicamentos? La betalol o nicardipino, ¿ya? La betalol o nicardipino. Eso en un paciente que no se va a reperfundir, en un paciente que no va a necesitar trombólisis, pero en aquel que estás pensando trombolizarlo porque ha llegado dentro de las 4.5 horas, chicos, necesitamos disminuir la presión arterial sistólica en menos de 185, ¿ya? Y la diastólica menos de 110. Esto en una hora, chicos. Esto en una hora. ¿Con qué medicamentos? También con la betalol y nicardipino. ¿Ya? Bacán. Hasta ahí todo bien. En cambio, chicos, en el estrógeno hemorrágico, cualquier tipo de hemorragia, ¿ya? Inmediatamente debemos disminuir la presión arterial sistólica y mantenerlo entre 130 a 180. Lo mismo, la betalol y nicardipino. ¿Ya? Miren, si se han dado cuenta, todo lo que implica el cerebro, ¿no? El cerebrito es la betalol y nicardipino, ¿ya? Ahora viene el corazón, por ejemplo, un evento coronario agudo, inmediatamente la presión arterial sistólica debe ser menos de 140. ¿Pero con qué? Miren, nitroglicerina y la betalol. Qué bacán, chicos, ¿ya? Qué bacán.
Ahora, si es un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, lo mismo, sistólica menos de 140. Para eso puedes usar nitroglicerina, ¿no? Asociado a diuréticos, ¿no? O puedes también usar nitroprusiato, ¿ya? Entonces, nitratos en eventos cardíacos. Ahora, cuando se trata de una disección de aorta, el objetivo, miren, la sistólica menos de 120 y la frecuencia cardíaca menos de 60 por minuto. En esto, y eso nos habla en Farma 1, la elección es esmolol, chicos. Pero puedes asociarlo a nitroglicerina además, chicos. ¿Ya? Y en la eclampsia, en síndrome de HELP, también debemos disminuir la presión arterial en menos de 160, ¿no? Y la diastólica en menos de 105 con la betalol o nicardipino también, asociado a sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, miren lo que las guías nos recomiendan, ¿no? Entonces, esta es una guía británica, ¿no? Esta es una guía americana, perdón, y esta es la guía británica, y hablan lo mismo, chicos, lo mismo. Para la hipertensión maligna, la betalol nicardipino, encefalopatía hipertensiva, la betalol nicardipino con los mismos valores, chicos. En el estrógeno hemorrágico, ahí nos dicen también la betalol nicardipino, amplían los objetivos. En el estrógeno isquémico no cambia, ¿no es cierto? Si lo vas a trombolizar, la presión arterial sistólica menos de 185, la diastólica menos de 110, ¿ya? Y para mantenerlo menos de 180 y 105, 24 horas. ¿Con qué? Chicos, la betalol o nicardipina. Ahora, si no lo vas a trombolizar, la presión arterial no es indispensable bajarlo rápidamente, ¿ya? Hay que disminuirlo ya dentro de 48, 72 horas, ¿no? Ahora, en el infarto agudo de miocardio, lo mismo, chicos, los mismos objetivos con nitroglicerina y la betalol. En el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, también nitroglicerina con diuréticos, ¿ya? En la disección de aorta, ellos pueden usar la betalol o esmolol, pero el esmolol sigue siendo la indicada. En feocromocitoma, esto ya hemos visto, es la famosa fentolamina, y en la eclampsia, chicos, la betalol, sulfato de magnesio, puedes usar nicardipino también, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, y esto es lo que, esto es del Reino Unido del 2024, chicos, en donde no cambian los objetivos, ¿ya? No cambian los objetivos, pero le dan mucho más importancia a la gente. Por ejemplo, chicos, para disección de aorta, ellos continúan con esmolol, pero para todo lo que es cabecita, lo que ellos recomiendan ya no es la betalol, sino nicardipino, chicos, ¿ya? Nicardipino, ¿ya? En el infarto agudo de miocardio, en la encefalopatía hipertensiva, en la falla renal, lo mismo, miren, el nicardipino toma un rol muy importante y a la betalol casi lo mandan como alternativa en la mayoría, ¿ya? Por muchos estudios que ellos han hecho, ¿no? Entonces, doctor, ¿y qué es lo que usted nos va a preguntar en el examen? Yo les voy a preguntar de acuerdo a lo que nosotros hacemos y de acuerdo a lo que hemos hablado en esta parte, ¿no? La betalol para la parte neurológica, nitroglicerina para la parte cardíaca, ¿ya? Muy bien. Esto lo seguiremos revisando, ¿ya? Pero sepan que ya el betalol también está volviéndose como alternativa, ¿no? Entonces, un recordar de lo que han hablado y lo que hemos hablado también nosotros en Pharma 1, ¿no? El abetalolcito es un beta bloqueador que también es un alfa 1 bloqueador, chicos. Pero lo más importante es la dosis. Miren, para controlar la presión arterial en cada uno de esos temas o de esas patologías, miren la dosis, chicos, dependiendo de 10 a 20 miligramos endovenoso en bolo. Puede ser cada 10 minutos, ¿no? Cada 10 minutos, ¿no? Y puedes darle hasta 4 dosis. O sea, la ampollita de la betalol viene de 100 miligramos.
¿ya? Entonces tú le vas a dar 10 miligramos en bolo y ver si ya has llegado al objetivo, al target, ¿no? Si has llegado a la meta, chicos, de la presión arterial, paras y puedes darle un mantenimiento de 2 a 4 miligramos por minuto, ¿ya? Muy bien. La nitroglicerina, que es un fármaco que nosotros usamos bastante en infarto agudo de miocardio, podemos dar 5 microgramos minuto y podemos incrementarlo hasta llegar al objetivo cada 3 a 5 minutos, máximo 200 microgramos minuto, ¿ya? El esmolol, ¿no? En disección de aorta, chicos, ¿cómo se usa? Miren, la dosis inicial es de 0,5 a 1 microgramo kilo minuto, cada minuto hasta conseguir el objetivo. No lo tenemos nosotros, no lo podemos manejar, ¿no? No sé manejarlo con toda sinceridad porque no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos es la betalol y tenemos nitroglicerina y eso les voy a enseñar a usar ahora. ¿Ya? Entonces, chicos, con todo esto que hemos hablado, ustedes me van a decir qué vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, al paciente varón de 43 años con cuadro sufito de afasia, disartia, parálisis facial derecha, confusión, cifras de presión arterial de 190 sobre 110, ahora con todo lo que hemos visto, ¿cuáles serían sus diagnósticos, chicos? Déficit focal agudo. Muy bien, déficit focal agudo. ¿Qué más? A descartar infarto versus hemorrágico, ¿no? Descartar un infarto cerebral, ¿no? Versus un DCB, un estrógeno hemorrágico. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es el otro diagnóstico, doctorita? Hipertensión, ¿no? O aumento de la presión. Emergencia hipertensiva. Si ese paciente ya viene, chicos, con parálisis facial, afasia, ya hay daño de órgano blanco, doctora. Solo necesitamos valorar qué tipo de estrógenos, pero la emergencia hipertensiva, porque cumple los criterios, ¿no es cierto? Ya deberíamos de diagnosticarlo. Pero, doctor, no está más de la diastólica más de 120, ni tampoco la sistólica más de 220, ¿no es cierto? Chicos, pero cuando hay daño y estamos con cifras que se aproximan a los valores indicados, sí hay que contenerlo. Además, 190 ya se consideraría crisis hipertensiva. Chicos, cualquiera de los valores se considera por sí solo elevado. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con cifras de 200 de sistólica sobre 100, eso no crisis hipertensiva. Sí es, sí es. Sí es porque la sistólica está elevada. O si tienen 150 sobre 120, ¿es o no es crisis hipertensiva? ¿Qué dicen? La diastólica está elevada, así que sí sería. Sí es. Cada uno es independiente, chicos. Cada uno es independiente, ¿ya? Por eso es que dicen sistólica o diastólica, ¿no? Dicen y, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestros 3 diagnósticos. ¿Qué exámenes auxiliares solicitaría? Estamos de acuerdo. A este pacientito le han pedido un ATAC y, y de todas maneras, si es que no había lesión, una resonancia magnética sería lo ideal, ¿no? Y el tratamiento, chicos, y el tratamiento objetivo con cifras de presión arterial. A este paciente, ya de 43 años, le hicimos una tomografía y no se veía, no había sangradito, ¿ya? No había sangradito, pero tampoco se veía, chicos, tampoco se veía este infarto. Ustedes van a ver el infarto ya pasadas las 12 a 24 horas, ¿no? Entonces, este pacientito vino con 2 horas, 2 horas de enfermedad
y obviamente no se va a ver todavía el infarto, pero como era derecho, nosotros asumimos que era izquierdo y ha venido en el tiempo prudente, en 4.5 horas, así que había que trombolizarlo. Entonces, pregunta, ¿este paciente va a ser trombolizado? ¿Cuál es el objetivo de manejar nuestra presión arterial? Disminución de la presión arterial media menor a 15 en una hora. Así es. O sea, muy bien, en una hora. Y para mantenimiento tiene que ser menos de 185 sobre 110 la presión arterial, chicos. ¿Ya? ¿Y con qué lo voy a manejar? La betalol o nicardipina. Labetalol o nicardipina. Muy bien. Eso les voy a preguntar. No les voy a preguntar la dosis, nada, chicos, imposible, ¿no? Mucho más con lo que nos están capacitando ahora. Entonces, con que sepan qué se usa está bien. Ahora, de todas maneras les aviso, habría que darle 10 miligramos de labetalol, ¿no? En 5 minutos intento otra vez 10 miligramos. Llego a este objetivo y queda, ¿ya? Y queda. Muy bien, excelente. El otro paciente, chicos, varón de 45 años, obeso, diabético, indica que desde hace 2 horas, dolor intenso precordial. Y hace 1 hora, dificultad respiratoria con tos más expectoración asalmonada. Cifras de presión 200 sobre 120, saturación 85. ¿Cuáles son los diagnósticos, chicos? Trombosis. TEP. No. Angina. Muy bien. Un IMA puede ser, ¿no? Descartar un IMA, un síndrome doloroso torácico. ¿Qué más? ¿No podría ser un tromboembolismo pulmonar? Puede ser ya descartar TEF. ¿Qué más, chicos? Esta expectoración asalmonada más desaturación, ¿no? Dificultad respiratoria siempre habla de edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿ya? Y obviamente emergencia hipertensiva. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitaría? Muy bien, está el electrocardiograma, TEM-tórax o rayos X, tórax, con contraste para descartar TEF, porque sí, doctora, lo hemos pensado y le hemos pedido también. ¿Qué más? Enzimas Troponina. cardíacas. Enzimas y el famoso ProBNP. Tenemos también, ¿ya? Al final, lo que se diagnosticó, chicos, les aviso, ha sido un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Severo de B1 a B6, ¿no? Toda la cara anterior, y ha hecho una falla cardíaca aguda que ha llevado un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cómo manejaría las cifras de presión arterial? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Si es un edema y un infarto agudo de miocardio. La Reducir presión a arterial sistólica menos de 140, 40. ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué fármaco lo vas a manejar? Nitratos y diuréticos. Nitroglicerina más diuréticos de asa. Eso me van a responder, ¿ya? Muy bien, chicos. Next. Ahí termina. Ahí termina. Ya, chicos. Ahora, con los que están presentes, ¿no? Que es el quórum. El siguiente tema es... el siguiente tema es fibrinolíticos. ¿Lo hacemos hoy o lo hacemos mañana? ¿Qué opinan? Yo estoy cansado. Mañana, dos. ¿Ya? Excelente. Mañana entonces hablamos con la delegada y quedamos la hora. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego. Doctor, disculpe, Sí, em, que ya lo coordinaremos por el interno y ya la delegada le avisará.
Ah, o sea, ¿no está la delegada? Sí está, sí está. Solo Sí, que doctor, Ah, ya, buenas teníamos entonces, noches. de ética. ya, doctorita, entonces lo coordinamos por interno. No Ah, les sí, voy a doctor, pasar está las bien. diapositivas, porque han debido estar atentos. 1 horita es. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, doctor, cuídese. Gracias, Doc.